Listo, buenos días. Acá le habla Rolando Porras, soy entrenador de ventas, soluciones y productos de Canon. Les explico un poco para poder entonces verificar los comentarios o preguntas que tengan. Por favor, ubiquen la opción de chat, ¿verdad? Y ahí van a enviar los chats con la opción que diga todos o everyone para yo poder ver los comentarios que llegan, ¿verdad? Desde otro usuario que tengo acá y así tener el menor interrupción, y también al tener los micrófonos abiertos de las demás sesiones se crea mucho ruido y llega un momento donde nadie se escucha bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ubicados? Que recuerden, traten de ubicar la opción de enviar a todos o everyone. Gracias. Ok, vamos a empezar. Les explico un poco de qué se tratan estas aplicaciones básicas. Son aplicaciones, ¿verdad?, con el menor costo posible, que nos ayudan entonces para administrar, controlar y sacar el mejor uso de los productos ImageRunner Advanced. Los ImageRunner Advanced los tenemos agendados también para darles Webex. La persona que maneja esa parte de línea no está ahora mismo, pero pronto va a venir a hablar de este tipo de productos, que son los equipos más avanzados de oficina, ¿verdad? Y en ellos se puede tener muchas funcionalidades para sacar provecho de ello al máximo. Aparte de que, como sabemos, pues nuestros clientes consiguen este tipo de activos y a ellos les representa un nivel de costos y un nivel también de que sus usuarios se acostumbren a ellos. Por ende, tenemos soluciones para ayudarles a eso, a ese manejo y a esa administración entonces de este tipo de dispositivos. Vamos a ver un poco de lo que va a ser nuestra agenda aquí. Primero vamos a hablar de los software de administración de documentos, luego los de administración de impresión y control de costos. Como les digo, estas son aplicaciones muy básicas que dan los principios de funcionalidades, pero por ende van a haber software de los que vamos a ver mañana. Van a haber software de los que ya son por sí manejadores documentales y controladores o administradores de ambientes de impresión que son mucho más avanzados, ¿verdad? Vamos a ver Imageware Remote o software de seguridad de administración de dispositivos, soluciones de accesibilidad y las aplicaciones móviles que interactúan entonces con estos dispositivos. El primero dentro de nuestra lista es el Imageware Advanced Desktop. Esta es una solución que va instalada en cada uno de los PCs, pero interactúa entonces con los modelos Imageware Advanced, ¿verdad?, que estén instalados dentro de una misma red. Es una licencia por cada PC donde se instala, está basada en Windows. Lo primero que nos permite este Imageware Advanced es tener y poder realizar muchas más operaciones y con menos papel, ¿verdad? Al tener, ¿verdad?, la capacidad de poder editar casi todo tipo de archivos de oficina, poder extraer pedazos, por ejemplo, de un PDF, colocarlos dentro de un Word o de un Word a un PDF, manejar imágenes también y combinarlas, y al mismo tiempo dentro de la misma aplicación tener la posibilidad de enviarlo a cualquiera de los dispositivos Canon, conste solamente funciona con Canon, y enviarlo a cualquier dispositivo de Canon dentro de la red de manera sencilla, sin tener entonces que movilizarnos de nuestro puesto. Así minimizamos entonces los gastos que podría acarrear el estar imprimiendo cada cosa. Vamos a ver un poco más, como les decía, la combinación y cómo podemos enviar entonces directamente a los dispositivos Canon. Otras, por ejemplo, de las bondades
de este software es que podemos hacer los principios de lo que puede ser data variable, ¿sí? Cuando tenemos un formulario al cual tenemos que imprimir varias veces, pero en diferentes lugares de aquel archivo, deben ir nombres, direcciones, códigos diferentes, podemos crear por medio de un Excel que hace las veces de base de datos, este tipo de campos distintos, hacer una sola impresión y que de ahí entonces se deriven la cantidad de impresiones según la cantidad de registro de registro que tenga dentro ese Excel y asimismo nos va a sacar esa misma cantidad entonces de impresiones con distintos valores, por lo que no tenemos que entonces que estar imprimiendo uno por uno o guardar un archivo distinto por cada formato dentro de ellos. Y es la forma más básica entonces en que se puede manejar este tipo de situaciones. Otra de las cosas que tenemos bastante avanzadas es que podemos monitorear carpetas en donde enviemos archivos y estas carpetas nos van a mandar el aviso en donde nos llegue cualquier archivo. Y esto lo que nos hace es tener el principio o empezar a tener una administración de documentos, ¿sí? Un manejador de documentos. De ahí entonces nos toca a nosotros qué proceso va a seguir ese archivo. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ponerle una estampa, la posibilidad de ponerle una firma. Con firmas digitales, legales, no trabaja. Trabaja con firmas ya, por así decirlo, imágenes fotocopiadas, que las guardes dentro de la aplicación y estén avaladas internamente por una empresa. Y le puedes poner, por ejemplo, sellos de aprobado, sellos de rechazado o tu firma, así como está, al enviarla luego a otra carpeta con otro usuario que necesite ver aquel documento aprobado o rechazado para luego seguir cualquier otro proceso, pues tiene la facilidad también de que le va a avisar a esa persona de que ya llegó el documento, como lo ven entonces aquí en esta parte. Siempre va a aparecer. No es necesario que el aplicativo esté abierto para que le salga. Inmediatamente ustedes encienden su computador, le va a enviar en qué carpeta y qué documento le ha llegado inmediatamente. Inclusive puede estar monitoreando carpetas que estén sincronizadas con la nube, por ejemplo, un Google Drive, un Dropbox, etcétera. Y también entonces así nos permite trabajar de forma un poco más móvil. A ver, me hacen una pregunta por acá, una consulta. El Advanced Desktop funciona a partir de la serie Imagineer 1435. Para el tema de data variable, ¿con qué software es compatible? Por ejemplo, Solaris, SAP, software de core bancario. No. A ver, el Advanced Desktop funciona con cualquier dispositivo Canon que esté conectado en red. Cualquiera. Después que el controlador esté instalado en la PC, yo puedo trabajar con ese dispositivo. No necesariamente tiene que ser Imagineer Advanced. Puede ser las LVP inclusive, las Soho. El data variable, pues la palabra le queda grande y disculpen ahí un poco, no es compatible con esos sistemas. O sea, si yo tengo una base de datos en donde tengo todos mis archivos ahí copiados, ¿verdad? Todos los registros. Lo que yo necesito hacer para trabajar con el iMageRunner Advanced, recuerden que son aplicaciones pequeñas, más no es el objetivo que sea una solución empresarial. Es más que nada por usuarios o por departamento lo máximo que podrían cubrir las necesidades de este tipo de aplicativos. Ahí tendrías que pasar los, eh, los registros de una base de datos de esa complejidad SAP,
Solaris, etcétera, a un Excel. Él solamente lee registros de archivos Excel, ¿sí? Más base de datos, conexión directa a base de datos empresariales, no lo logramos. Son aplicativos pequeños para soluciones pequeñas. Eso en cuanto a la pregunta que me hacían acá desde el grupo de ventas. Y cualquier cosa, pues me siguen chateando ahí y les voy a ir respondiendo mientras avanzamos. En el lado derecho del cuadro que tenemos entonces en pantalla está lo que se llama en inglés Quick Printing Tool. Es una herramienta que nos ayuda para poder utilizar los dispositivos, interactuar con los dispositivos multifuncionales que están en la red de manera rápida. Por ejemplo, al yo arrastrar algún archivo, por ejemplo PDF, Excel, Word, etcétera, al icono que ven acá, este icono que le va a aparecer a ustedes es de la impresora que tienen por defecto instalada. Pueden ser varias, pero la que tienen por defecto es la que va a aparecer aquí. O se puede configurar cuál es la que ustedes van a estar utilizando más, ¿verdad? Luego de arrastrar uno de esos archivos aquí, le va a abrir un cuadro, ¿verdad? Como el que tenemos acá. Y ya preconfiguradas estas opciones, por supuesto, tienes que saber que ya está preconfigurada. La puedes enviar a imprimir. Puedes ver la configuración de la impresión primero o cualquiera entonces de estas funcionalidades y olvidarte entonces de tener que abrir el archivo, irte a archivo, imprimir y escoger la impresora. Simplemente con arrastrar el icono en tu escritorio o de cualquier parte de Windows, estamos entonces obviándonos ese paso, estamos aumentando un poco más la productividad entonces de ese personal que está trabajando dentro de la empresa. Es fácil, compatible con cualquier producto que pueda compartir carpetas en la red y monitorizar esas carpetas, como ya les comentaba, inclusive con carpetas sincronizadas en la nube, los diferentes productos que nos guardan archivos en la nube. También podemos hacer búsqueda de estos documentos un poco más avanzada, de la que nos permite un Windows nativo, ¿verdad? Con varias condiciones, nombre, fechas, etcétera, y poder encontrar fácilmente mientras vamos aumentando entonces de producto. Esto es lo más básico para empezar un manejo o flujos de trabajo dentro de una empresa pequeña, mediana. ¿Sí? O quizás a departamentos de empresas ya más grandes que son un poco independientes y tienen soluciones por separado dentro de la empresa. A veces sucede de que es un conglomerado de empresas y los departamentos son bastante independientes y funcionan casi como pequeñas empresas dentro de unas empresas más grandes y se puede ubicar. Lo importante aquí es que si alguna de estas características, ¿verdad? De bajo costo le interesa a alguno de sus clientes, por supuesto que pueden eh, contactar con nosotros y preguntarnos cuáles soluciones le puede servir. Lo importante es conseguir lo que se adapta a nuestro cliente al menor costo posible o el mejor costo de soluciones que le podemos dar. El siguiente llamamos el Workflow Composer. Les voy a ser bien claro, no se deje engañar tanto con el nombre es un poco pomposo. eh, Creemos que es una solución de flujos de trabajo, etcétera, pero no lo es. Es un pequeño aplicativo que puede reunir funcionalidades de nuestro equipo Imagineer Advance y crearlas en un solo botón. ¿Cuál es la diferencia de crear botones ya preprogramados de los que vienen con la misma máquina al Workflow Composer? La diferencia viene siendo que los botones que podemos preconfigurar nativos del equipo solamente es para una función. Por ejemplo, si quiero enviar, solamente puedo preconfigurar para enviar. Si quiero copia, solamente puedo configurar para copia. El Workflow Composer lo que hace es, y vamos a ver un poco más adelante,
Primero que nada, el usuario, aclarar que se compone de dos partes. Está el Workflow Composer, que se puede trabajar directamente en el equipo de Machine Learning Advanced, y está el editor, que se puede trabajar desde una PC. Cuando se adquiere este software, ¿verdad? Que se instala directamente en el equipo, y el editor solamente es el que se puede instalar en PCs. Hay un editor para que crear esos botones, esos accesos directos a todo este flujo de trabajos y funcionalidades que se pueden agrupar para tener un solo botón. Se puede hacer entonces desde la comodidad de tu puesto, después que tengas una conexión directa por red o dentro de la red con tu equipo Imagine Advanced. Para registrar un botón entonces dentro de la Imagine Advanced. Los pasos son sencillos. Se crea una tarea de flujo de trabajo, se registra el botón y se puede enviar un archivo a un destino especificado. ¿Cuáles son entonces esas? Lo primero va a ser la entrada. ¿Cómo es la entrada del documento? Ya sea de que esté guardado dentro del equipo o sea un escaneo directo del equipo. Luego, ¿qué vamos a hacer, verdad? Con ese archivo. ¿Qué proceso? Se van a unir con otros archivos más que haya escaneado. Vamos a borrar ciertas páginas o vamos a mostrar una imagen del archivo que estamos sacando, ya sea de escaneo o estamos sacando un archivo que ya esté grabado ahí. Luego viene la salida. Ese es lo único que podemos hacer con proceso. Luego la salida va a ser, lo vamos a guardar dentro del equipo, lo vamos a enviar a un repositorio, correo o lo que tengamos ahí configurado, o lo vamos a imprimir. Inclusive se pueden hacer todas estas tareas al mismo tiempo. O sea, que al final puede al mismo tiempo, agrupado, guardar en un mailbox, se puede enviar y se puede imprimir. Todo con diferentes configuraciones. Y todo eso lo podemos resumir en un solo botón. Esto es en esencia lo único que hace el Workflow Composer. No se puede hacer directo de la máquina. Yo puedo agrupar preconfiguraciones, pero no puedo agrupar lo que es la parte de entrada, la edición y la salida. De esta manera no se puede agrupar nativamente. Hay que agregarle entonces el Workflow Composer. Y como vemos aquí, aquí es como se vería la edición de esos botones desde el dispositivo, y esta es la edición de esos botones desde lo que es nuestro PC. Ahí lo que logramos entonces es que ahorrar tiempo. Las personas muchas veces cuando tienen uso indiscriminado de los dispositivos pierde tiempo porque no se aprende muy bien las funcionalidades, ¿verdad? Al restringirle entonces, porque en los Imagine Advanced se puede restringir la funcionalidad de lo que veas, lo que no veas por usuario. Le puedo poner 2, 3 botones de lo que yo quiero que ellos hagan día a día y solamente pueden escoger eso y exactamente van a usar siempre lo mismo sin ningún error. Recuerden que cuando lo dejamos a la libre cometemos muchos errores. Al cometer errores gastamos ¿qué? Consumibles, tinta, papel, etcétera. Y esto nos permite entonces enfocar a esos usuarios en sus funcionalidades solamente dentro del equipo. Por supuesto, tenemos muchas cosas más que nos van a ayudar al control de esto y lo vamos a ver más adelante entre hoy y mañana. Así más o menos verían entonces el icono. Hay un aplicativo que nos permite entonces también lo que es el login. Vamos a verlo más adelante. Aquí entonces un poco más claro donde se hacen las ediciones de esos botones, donde agregamos los botones. Y además de eso también, cuando viene la hora del envío, cuando compramos el software, viene con
el paquete que incluye 3 conectores. Conectores para servidores SMB, para servidor FTP, ¿verdad? Y algunos otros conectores que vienen por separado, se tienen que pedir por separado para Microsoft SharePoint. Y exactamente entonces cómo funciona para trabajar directamente con un servidor con seguridad, ¿verdad? Y que sea bypassada esa seguridad directo desde el dispositivo, ¿sí? Dentro de ellos, teniendo ese conector, entonces podemos pasar directamente a estos distintos servidores y guardar ahí archivos que necesitemos. Para este mismo módulo, entonces, el siguiente software que le vamos a presentar es el Authorize Lite. Es entonces un software que nos permite restringir el acceso a los usuarios hacia dónde pueden enviar documentos escaneados y también controlar hacia dónde van a ir guardados, de qué forma, su formato, ¿verdad? También recoge algunos índices. Los índices no los puede recoger por OCR. Este software no lo hace. Los índices son puestos a manos y hay algunos que los recoge automáticamente, como el nombre del archivo, hora, el dispositivo, etcétera. Ese tipo de índices, ¿verdad? Así sería, lo veríamos instalado en nuestro dispositivo Imagenet Advanced. Podemos cambiarle de diferentes maneras la forma en que aquel usuario se puede loguear. ¿Por qué este control y logueo? No todos los usuarios tienen entonces la potestad de poder estar escaneando, enviando y guardando todos los documentos concernientes dentro de la empresa, ¿verdad? Así que según los permisos que tengan, asimismo van a poder usarlo o no y enviarlo donde se les permita. Asimismo, esta pantalla que ven ahí puede cambiar. La podemos poner directamente, por ejemplo, cada vez que escogemos la funcionalidad para envío, esta puede aparecer inmediatamente y no dejar al usuario hacer más nada, solamente loguearse ahí y escanear, o la podemos poner libre, ¿verdad? Que la busquen dentro del menú la opción y entren en ella, ¿verdad? Solamente entonces los usuarios con permiso pueden utilizarla para monitorear. Ahora, con la nueva generación de Image Learning Advanced viene incluido un software del cual también vamos a hablar ahora por separado, que es el ULM. Este software nos permite tener una manera de acceso o una manera de loguear a nuestros usuarios de una manera muy sencilla y rápida, que a veces eso se le dificulta mucho a la hora de la parte de soporte de las empresas. El ULM ha sido incluido y ha sido muy bien aceptado. Les gusta mucho la manera con que se crean usuarios muy rápido y todo esto. Y puede trabajar entonces en conjunto con el Authorize Send. Puede entonces servir de la primera pantalla de logueo e inmediatamente nos va a permitir entonces pasar a la pantalla de Authorize Send Lite. Y como ven, los diferentes botones que se le pueden crear, se le pueden dejar ahí estos 3 botones o lo podemos eliminar según lo que utilice. Ahora podemos ir por esta ruta y como ven también podemos poner que de todas maneras se loguen en el Authorize Send. Eso depende de la configuración, ¿verdad?, de cada cliente. Y así podemos tener funcionalidades como escaneo hacia carpeta, escaneo hacia FTP o escaneo directamente hacia SharePoint. Esto puede ser por medio de carpetas fijas o carpetas dinámicas. La diferencia entre carpetas fijas y carpetas dinámicas va a ser entonces que no importa lo que escanees y el formato
y los índices que tenga ese archivo que estás escaneando, siempre va a ir a carpetas fijas. Carpetas dinámicas, ahí sí viene la diferencia. ¿Qué pasa? Si hay un índice nuevo, por ejemplo, un código de cliente nuevo que has metido, nunca habías escaneado aún ese código de cliente nuevo, te va a crear entonces una carpeta nueva cuando hay carpetas dinámicas. Porque ese cliente no va agrupado en aquella carpeta de código de cliente, por ejemplo, un código de cliente 01, todo va a ir a la misma carpeta, ¿verdad? A la carpeta de cliente 01. Cuando entras a un cliente nuevo con el código 02, te va a crear otra carpeta entonces. Si fuera carpeta fija no te lo hace, te lo guarda todo en la misma carpeta. Con carpetas dinámicas sí te hace la separación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Teniendo un orden y un solo formato de los archivos, ¿verdad? Para que nadie se equivoque nunca cuando va a guardar los archivos. Todo mismo formato. ¿Para qué? Para luego en un futuro un manejador documental lo tome de ese repositorio. Estamos preparando desde ya los archivos para que estén en el formato preciso para que los tome un manejador documental. Estamos haciendo entonces nuestro dispositivo totalmente compatible con cualquier manejador documental que aquel cliente ya tenga. Y también podemos tirar archivos de índice para que los guarde dentro de la base de datos. Por supuesto, nosotros también tenemos soluciones para manejo documental, pero muchas veces encontramos que nuestro cliente ya tiene ese manejador documental y tenemos la facilidad entonces de configurar nuestros equipos para que funcionen correctamente y tengan esta integración con ellos inmediatamente. Los controles que le podemos poner entonces, ¿qué? Preconfiguración de qué? Formato el nombre del archivo, ¿verdad? Para que siempre sea el mismo formato. El tamaño de papel también, ¿sí? Los índices, si es una cara, doble cara, todo se puede controlar. Dependiendo del usuario, asimismo, entonces podemos enviarlo hacia un servidor u otro. Le podemos dejar esas opciones libres dependiendo de los permisos que tenga ese usuario, o se la podríamos entonces cerrar en cuanto los papeles de ese usuario no les permitan entonces tener ese tipo de libertad. Ahora, vamos a entrar al módulo 2. Esto hasta aquí son las primeras aplicativos para administración de documentos, y ahora vamos a entrar entonces a los software de administración de impresión y control de costos. El primero que vamos a ver se llama AAPrint. Se llama Advanced Anywhere Print. Se vende por separado también. Se deben comprar más de una licencia, o sea que se debe comprar dos para poder funcionar. Y les explico qué es lo que hacemos entonces con este software. Este software nos habilita entonces todos los equipos que estén conectados en red, que sean iMachonet Advanced y algunos Advanced modelos más pequeños, compartir una sola cola de impresión por usuario. Es por eso que se necesita una licencia por dispositivo que va a compartir esa cola de impresión. ¿Qué nos permite entonces esto? Enviar nuestro trabajo a imprimir, por ejemplo, que yo tenga un parque de impresoras, de 3 impresoras conectadas en régimen Imaginary Advance. Ese parque de impresoras de Imaginary Advance, cada una tiene instalado el Advanced Anywhere Printing o AAPrint, ¿sí? Eso significa que cuando yo vaya a retirar mi trabajo a una de esas, si esa está ocupada, está con algún error, no puedo imprimir esa, yo me puedo mover hacia la siguiente y sacar ese mismo trabajo que está repartido dentro de toda la red. El término más famoso es Follow Me Print, ¿verdad? Se conoce así popularmente, pero este es el Advanced Anywhere Print. Lo importante de esto, bajo costo. ¿Por qué? No se necesita servidor, se instala directamente en estos equipos.
¿Por qué se necesitan más de 2 equipos? Más de 2, que todo el equipo tengan instalado, porque nuestros equipos, recuerden que tienen disco duro o un Advanced Box instalado dentro de ellos, y ellos mismos entonces son los que nos va a nosotros permitir o hacer ver de que son los servidores de la solución. Por ende, no se tienen que gastar entonces en ese tipo de infraestructura, de tener un servidor que va a controlar todo esto, etcétera. Ahora, nos permite entonces ahí un control de acceso, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué sucede cuando nosotros queremos, mandamos a imprimir? Sale la impresión, llegamos al lugar y vemos que mandamos a imprimir el archivo que no era. Esto nos permite entonces a nosotros guardar ese archivo ahí hasta que vayamos al dispositivo, y antes de imprimirlo inclusive podemos verificar entonces si es el archivo o no que necesitamos imprimir. Podemos tener hasta una vista previa también antes de imprimirlo, ¿verdad? Y también la seguridad. A veces hay un uso compartido por departamentos de los dispositivos que están conectados en red, y lo que sucede es que muchas veces las impresiones que salen son ojeadas o vistas por otras personas que no tienen que ver. Y eso muchas veces puede llegar a un descontrol, discordia y por supuesto todas las copias, aquellas que se lleva la persona que no era dueña de esa copia y como no era de él, las tira, ¿no? Las bota. Y aquí tenemos ese control. Solamente la persona que manda a imprimir o ese usuario es el único que puede ver su propia cola de impresión. Al menos que en la configuración yo les diga a esa persona o a un grupo de usuarios que pueda ver la cola de impresión de los demás. De lo contrario, no. Ahora, ¿qué sucede si aquí el equipo que a mí me sirve como servidor se cae? Pues es importante, como les digo, siempre tiene que ser un Image Runner Advanced, 2 Image Runner Advanced con la licencia instalada. Es por esto, porque hay que tener entonces un servidor secundario, ¿verdad? Para que siempre tengan entonces acceso. Imagínense entonces que envío a imprimir aquella Image Runner Advanced en un buzón avanzado, y el servidor entonces recibe que la lista o la cola de trabajo de impresión. Y el servidor principal, al yo loguearme en otra máquina, simplemente me envía entonces la lista de mis trabajos, ¿verdad? Como usuario. Y me manda entonces los trabajos a imprimir del buzón avanzado donde los guardé. Se cae el servidor. ¿Qué sucedería entonces? Lo mismo, pero ahora toma el servidor secundario. O sea que aquel usuario ni siquiera se tiene que haber enterado que el equipo que es servidor no está funcionando o se cayó. ¿Sí? Para él siempre ha estado funcionando. Y se pueden asimismo entonces crear muchos más servidores para tener toda esa redundancia entonces de los trabajos. Es importante entonces saber a qué equipo le estoy enviando el trabajo en sí, ¿verdad? Para liberar. Y fácilmente entonces puede liberar sus trabajos. Este aplicativo viene para la generación 2 de Image Advanced. Viene con 2 instaladores. Viene con el AAPrint y con el siguiente que vamos a ver, que es el Universal Login Manager. La última generación de equipos Image Advanced de Canon viene con Universal Login Manager ya incluido de manera gratuita. ¿Sí? Se puede utilizar por siempre. Ya apenas quieren un equipo de tercera generación, ya eso es del cliente completamente. No se necesita instalación entonces por separado. Trabajan en conjunto. El Universal Login Manager le permite entonces al AAPrint tener el control de logueo y de permisos. Es la primera capa entonces del AAPrint para entonces entender qué usuario fue el que entró, y el AAPrint sabe, ok, es este usuario, voy a traerle los trabajos. Siempre trabajan en conjunto. Así que si escogen o lo quieren instalar o compran la licencia para
un equipo de segunda generación le van a venir 2 instaladores cuando lo bajen, ¿verdad? Porque se compra la licencia, te envían un PDF y en el PDF te van a enviar dónde tienes que bajar los aplicativos, ¿verdad? Ya el técnico se ocupa entonces de ubicar esos aplicativos e instalarlos directamente en el equipo. Eso se instala directamente en el equipo. Todos estos aplicativos que estamos viendo, excepto el Advanced Desktop, se instalan en el dispositivo multifuncional. El Universal Login Manager entonces también puede funcionar por separado. Nos permite entonces tener una solución sin servidor. Tener control entonces de la autenticación de nuestros usuarios. Una personalización inclusive del entorno, ¿verdad? Del logueo, de colores, de fondo de pantalla, etcétera. También podemos ver un registro de costo. ¿Y por qué es escalable? Porque es el primer paso para que nuestros dispositivos sean totalmente compatibles con las siguientes soluciones más grandes. Por ejemplo, Uniflow, que están dentro de Canon. De Uniflow vamos a hablar un poco el día de mañana. ¿Qué beneficios entonces nos trae? En 3 pasos. La primera es la seguridad, para prevenir entonces el uso de dispositivos a personas no autorizadas. Al no tener entonces activado este tipo de bloqueos por usuario, ¿qué sucede? El uso indiscriminado de los dispositivos. Inclusive las personas hacen cosas personales, tareas de la universidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para tenerlo bloqueado y poder saber qué hace cada usuario, inclusive en qué dispositivo, tenemos que tener entonces el control y con el ULM lo vamos a lograr. Así dejamos también, prevenimos que las personas dejen documentos en la bandeja, ¿verdad? Cada vez entonces que se necesita sacar esos archivos, tenemos entonces lo que es la impresión segura y dependiendo del usuario, asimismo, él va a sacar sus trabajos o no. Ahora, podemos crear varios tipos de autenticación. Autenticación por imagen, solamente le puedes poner una imagen, inclusive puede ser la foto de su usuario. Una imagen con un PIN también, con una tarjeta de proximidad. Puedes crearle la tarjeta de proximidad con un PIN aparte. Pasa la tarjeta de proximidad y también tienes que ponerle un PIN con usuario y contraseña o con PIN solamente. Cuando vas a usar PIN solamente con un servidor Uniflow, un servidor de el aplicativo de control de impresiones más amplio que tenemos acá en Canon. Ya para autenticación por imagen, por lo menos el primero, que solamente autenticación contra dispositivo. La siguiente por imagen también contra el dispositivo. O sea que se está autenticando con lo que está creado dentro del equipo en sí y no contra un servidor. Entonces ya las demás opciones, con tarjeta de proximidad y usuario y contraseña, sí se puede usar con los diferentes servidores. O sea que se va a ver contra el Active Directory, ¿sí?, de Microsoft que tengan dentro de la empresa. O sea que se puede utilizar los usuarios ya creados dentro de la red o por ese departamento de tecnología dentro de la empresa o con un servidor Uniflow que esté entonces instalado en el caso tal. Para crear entonces más control de productividad, cuando nuestros equipos tienen instalado el control de usuarios, ¿sí?, que ya en la tercera generación viene instalado de por sí, y en casi todos los equipos de Marrone Advanced vienen instalados de por sí. Había algunas versiones de equipos de 230 voltios que no los traía en generaciones pasadas, y eso sí lo tienen que verificar para esta parte de la productividad. Si yo le puedo entonces bloquear acceso a ciertos funcionalidades, como por ejemplo lo que es el envío. Ahora, para control, podemos también tener entonces, como le comentaba, el registro, ¿verdad?, de las impresiones que hace el usuario. Hay reportes entonces, esos reportes se pueden verificar. Los derechos de impresión de cada usuario también se les pueden dar. Si va
poder utilizar impresión, si va a poder utilizar el copiado, si va a poder ser a color, si le voy a restringir color, si le voy a restringir doble cara, etcétera. El mismo, si ustedes tienen algún dispositivo, ¿verdad? Que no lo tenga, ustedes pueden adquirir una licencia de demo o NFR, viene cero costo, nunca va a dejar de funcionar. Lo que sí va a pasar es que cuando apagues el equipo, va a entrar en modo demo y tienes que darle siempre por medio del acceso remoto, tienes que darle al botón de demo para que vuelva y se active. Pero si no apagas el equipo, va a quedar funcionando con todas las funcionalidades completas. El momento en que reinicie el equipo, se va a bloquear nuevamente y tienes que desbloquearlo y así. Eso es lo que sucede con la versión de demo. Igual, los demás aplicativos que hemos mencionado también vienen con una versión NFR o no for resale, no para la reventa. Esto se utiliza para que nuestros representantes, ¿verdad?, tengan la opción de tener esos software, utilizarlos internamente o inclusive utilizarlos en demostraciones para los clientes. Eso sí, no se puede dejar dentro de una instalación de un cliente, porque ahí sí acarrea entonces problemas legales, ¿verdad? La mayoría, las licencias NFR tienen un costo muy representativo, bajo. Si no es eso, es cero el costo de que le vas a enviar. Y como les comentaba, pues es el inicio para que nuestros dispositivos estén totalmente compatibles o listos para que sean compatibles con las versiones más amplias de lo que conocemos como Uniflow, que es el manejador entonces de entorno de impresión. Ahora entramos a un aplicativo que sí tiene que ser configurado dentro de un servidor. La diferencia es que es totalmente gratis. Él se puede bajar y se puede instalar en sus servidores y le va a permitir entonces el manejo y administración de todos los dispositivos que estén en red que sean Canon. Inclusive se han incluido algunos de los nuevos escáneres, ¿verdad?, que se puedan conectar no solamente en red, sino también en directamente por USB a los equipos. Y como vemos entonces, la característica que nos permite administración de esos dispositivos centralizadas puede seguir escalándose con la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene diferentes plugins. Las diferentes funcionalidades se van agregando entonces con los diferentes plugins. Administración de libreta de direcciones. Los controladores de los equipos también pueden ser controlados. Puede capturar métricas, o sea, los contadores. Administración de recursos, administración de accounting, junto con la administración de usuarios también tiene acceso a la administración y administración inclusive de las aplicaciones que tenemos instalados ahí. Todo instalado de manera gratuita. Solamente con costo hay hay un par de ellos que sí tienen costo, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el accounting y la administración de usuarios. Todo lo demás es gratuito. Todo el aplicativo se puede bajar de manera gratuita. En la parte de administración de dispositivos podemos tenerlo bastante centralizada, ¿sí? Ahí esto es más que nada para ese administrador de IT e inclusive algunos de nuestros representantes la utilizan ellos mismos para darle servicios tercerizados a las empresas que tienen los equipos Canon dentro de su red. Ahí pueden entonces ver el estado en tiempo real de esos dispositivos. Pueden agregar inclusive comentarios especiales a esos dispositivos en la configuración para tener más guía. Pueden ir a la configuración remota con solo hacerle clic al icono de cada una del dispositivo. Puedes ir a la administración remota, o sea que se vuelve un acceso directo a la configuración de ese equipo. Puedes ver también los contadores, el total de páginas impresas, por ejemplo. Puedes usar filtros dependiendo
de los comentarios y las características, modelo, etcétera, puedo filtrar los equipos para encontrarlo dentro de la empresa. La lista de dispositivos para poder utilizar luego esa información y presentar mejores reportes, la puedo importar y exportar en Excel. Y también puedo crear nuevos dispositivos. Podemos colocar inclusive para mayor ubicación dentro de la empresa un mapa de dispositivos y ver de una manera más lógica, ¿no? Según la localización. Muchas veces ese personal de soporte no necesariamente tiene que conocer cómo están las cosas instaladas dentro de un piso al cual no visita mucho, así que de esta manera le permite un poco mayor visualización. Y puede ver entonces el estado de dispositivos dentro de esos mapas también. Al colocar los dispositivos dentro del mapa te puede mostrar en qué estado está, si está funcionando, si tiene un error, etcétera. Y desde aquí también, desde el mapa, al darle clic me manda a la configuración del equipo. Todo por permisos de aquel personal de soporte. Con esta meditación tenemos entonces filtros avanzados. Se pueden encontrar la información de los dispositivos monitoreados de manera mucho más fácil. Por ejemplo, puedo filtrar a los multifuncionales con el estado con un estado que diga que no tiene papel, que tiene el error de que no tiene papel. Filtro eso y me aparecen todos los dispositivos, por ejemplo, que están en ese estado en este momento. Por ejemplo, todos los dispositivos que están bloqueados en la función de escaneo. Los dispositivos Imaginary Advanced, cuando tú los pones en función de escaneo, se transforma, por así decirlo, en un escáner y nadie puede hacer nada. Y si no vas allá y lo quitas de la función de escaneo, lo sacas de la función de escaneo, no vas a poder utilizarlo. Por supuesto, conste, esta función de escaneo es cuando quieres escanear sentado desde una PC. Más la función escaneo normal que te mueves hacia el equipo, esa funciona sin ese bloqueo, sin entrar a una función específica. Bueno, si quieres encontrar equipos que estén bloqueados en esa función, puedes hacer, por ejemplo, el filtro de la función de escaneo y lo vas a encontrar y poder entonces ir desbloqueándolos cada uno. Y no necesariamente tampoco tienes que ir hasta el equipo para desbloquearlo. Hay aplicativos que te permiten entonces hacerlo de manera remota y lo vamos a mencionar acá también. Como les decía, entonces la exportación de la lista de dispositivos tiene información a veces bastante valiosa para el personal de campo, como es el nombre de dispositivo, la ubicación, la dirección IP, dirección de red, dominio, cualquier comentario y total de páginas, por ejemplo. Cuando quieres agruparlo, entonces también podemos agrupar los dispositivos de una manera lógica. Grupo de dispositivos y por grupos también podríamos restringirle acceso a ciertos usuarios, ¿verdad? Esto entonces para tener una manera de poder configurar los equipos en modo de lotes y así facilitarle la vida en cuanto al manejo de estos dispositivos a nuestros clientes. Por supuesto que si nuestros clientes quieren tercerizar eso, pues adelante y se puede utilizar este mismo producto para darle servicio a ellos. Y por supuesto hay alerta y monitoreo por errores en el cual nos puede enviar un correo electrónico al personal de IT y no necesariamente tiene que estar dentro de la empresa para saber que algo está sucediendo. Por ejemplo, con los dispositivos muy sensibles, los dispositivos en donde necesitas tenerlo encendido la mayoría del tiempo. Y no solamente te envía el error, te envía un detalle completo del error. O sea que sabe más que solamente recibiendo el numerito del error y sabes qué está sucediendo entonces con ese dispositivo. Por supuesto, nos deja una bitácora de errores. Puedes verla entonces o analizar lo que ha sido un historial de errores, así ir viendo qué dispositivos están teniendo mayor problema y poder ir analizando si es problema del equipo en sí o problema de lo que sería el usuario al no saber utilizarlo. Ahí puedes identificar ese tipo de problemas.
En cuanto a la instalación y configuración del equipo desde esta consola también. Ahí podrían recuperar la configuración de equipos, como la configuración de red, información de contacto y pasarla a otro. Y, como les decía, ajustar configuraciones en varios dispositivos por lotes. Puedo también por lotes reiniciar los equipos, por ejemplo. ¿Sí? Y en cuanto a seguridad, yo le puedo dar diferente tipo de logueo a diferente personal que va a usar este aplicativo en sí. Y si, por ejemplo, yo le quiero agregar a cierto personal de soporte un área solamente específica, lo puedo hacer y que solamente se encargue entonces de esa área. Los plugins entonces que podemos ahí ir instalando. El primero es para captura de métricas. Luego, administración de controladores de dispositivos. Administración de la libreta de direcciones. Una administración de accounting. El Access Management. Permite la configuración de restricción del dispositivo por los usuarios. Y estos dos funcionan entonces juntos. Para los recursos, entonces permite la instalación de fuentes, perfiles, etcétera, cualquier tipo de instalación de cosas light. Y el Device Application Management, que nos permite entonces la administración de las aplicaciones que ya están instaladas, como las que vimos anteriormente. Otra cosa que también tenemos acá, el ImageWare Remote, que viene siendo entonces una consola entonces que nos permite darle más que nada servicios a nuestros clientes. Esta misma colecta información de contadores, contador de parte de servicio, alarma, código de atasco, código de error, y los almacena dentro de una base de datos, todo de manera remota, ¿verdad? Este es para nosotros directamente, Canon, tener entonces el control de ello, o no, ustedes los representantes. Beneficios entonces para ustedes, el distribuidor, tienen un monitoreo automatizado de la máquina 24/7, habilidad de ofrecer servicio al cliente ya preventivo, pueden saber el uso del tóner y así saber cuándo, ¿verdad? Es el momento adecuado para darle servicios, no solamente midiendo un tiempo, sino sabiendo cómo es el estado, cómo es la vida útil de esas partes. A veces no simplemente es por tiempo, sino por el uso que se le ha dado. Información entonces de error, atasco, llamadas de servicios. Entonces, para el usuario final, reduce la carga administrativa, ya entonces la parte de IT no necesariamente necesita manejar todo, quizás muchas de esas partes las van a tercerizar con nosotros. Un servicio proactivo, ¿verdad? Ya que el usuario quizás nunca se dé cuenta o esa empresa se dé cuenta de los servicios que le estamos brindando. Aumenta productividad, reduce costos, etcétera. El flujo de trabajo entonces aquí del ImageWare Remote. Ok, me disculpa un momento que parecer tenemos personas que quieren entrar acá al lugar donde estoy. Pero disculpen acá algunos inconvenientes. Voy a volver a conectar esto aquí.
en un minuto y vuelvo.